Nuevo escándalo con los híbridos enchufables, y esto no debería sorprender a nadie, pero nuevo escándalo con los híbridos enchufables. Empezamos. Hey, soy Eduardo Arcos y hay un nuevo escándalo con los híbridos enchufables. ¡Qué raro! Llevamos bastante tiempo hablando de los híbridos enchufables en este canal porque, en mi opinión, aunque se venden como lo mejor de los dos mundos, como lo mejor de los coches de gasolina y diésel y lo mejor de los coches eléctricos, para mí los híbridos enchufables son lo peor de los dos mundos. Tiene un motor eléctrico con una batería, porque el motor eléctrico es muy poco potente y la batería es muy pequeña. Tiene un motor de gasolina diésel con todo lo malo que eso implica en contaminación, consumos y demás, pero además hace que el vehículo en general sea más pesado y más caro. Y todo esto no es solamente una opinión, los datos respaldan mi perspectiva general sobre los híbridos enchufables. Y este nuevo escándalo simplemente reafirma lo que muchas personas venimos diciendo desde hace ya algún tiempo, y es que los híbridos enchufables son cualquier cosa menos ecológicos, que los híbridos enchufables son cualquier cosa menos que ese punto medio en la transición entre los coches de gasolina y diésel y lo eléctrico. Y en ese sentido, este informe ha descubierto que los coches híbridos enchufables consumen y contaminan entre 5 a 7 veces más de lo que los fabricantes argumentan en ciudad, que suele ser uno de los argumentos más habituales para la venta y la compra de híbridos enchufables, que en ciudad se puede usar el motor eléctrico y no contaminas. De hecho, los híbridos enchufables aquí en España, en ciudades como Madrid, pueden entrar al centro de la ciudad, a las zonas de bajas emisiones, y tienen etiqueta cero, lo cual es una salvajada. El informe fue realizado por T&E, por Transport and Environment, y le han encargado a la Universidad Técnica de Graz que haga una prueba con 3 vehículos híbridos enchufables que son europeos: un BMW Series 3, un Peugeot 308 y un Renault Megane. Los resultados son indignantes. Y puede ser que parezca que estoy siendo sarcástico y tal. No, los resultados son muy indignantes. Primero hicieron pruebas en carreteras, porque recordemos que los híbridos enchufables pues te dan todas las ventajas de un eléctrico dentro de ciudad, pero también te dan todas las supuestas ventajas de un coche térmico en carretera. Es decir, que puedes recorrer muchos y muchos kilómetros como si en un eléctrico no se pudiese hacer. Claro que no. Claro que se puede viajar con un coche eléctrico. Pero bueno, hicieron primero pruebas en carretera y lo que se determinó fue lo siguiente. De entrada, todos emitieron mucho más CO2 de lo que supuestamente deberían de emitir, incluso con la batería 100% llena, lo cual demuestra lo que venimos diciendo desde hace eones, y es que la batería en un coche híbrido enchufable cuando estás en carretera no sirve para nada. De hecho, el BMW Series 3 emitió 300% más que lo que el fabricante ha anunciado. 3 veces más contaminación de lo que el fabricante ha anunciado. 3 veces más. Luego, el Peugeot y el Renault sí que emitieron menos que el BMW, pero las emisiones fueron entre el 20 y el 70% más de lo que el fabricante argumenta. Eso en carretera, que ya es indignante y suficientemente indignante, y aquí podría acabar el video listo. 300% entre 20 y 70% de lo que el fabricante anuncia en cuanto a emisiones y consumos, por lo tanto, aquí podría acabar el video, pero no, aquí viene lo peor, y es lo que ha ocurrido cuando han hecho las mismas pruebas pero dentro de ciudad. Insisto, los híbridos enchufables dentro de ciudad pueden entrar a zonas de bajas emisiones porque argumentan ser 100% ecológicos y que cuando están recorriendo a ciertas velocidades e incluso con tecnologías de geofencing, que ya vamos a hablar de eso, se argumenta de que el coche solamente va a usar el motor eléctrico. Pues no, mi ciela, no es así. Vamos con los datos. Empecemos con las autonomías en modo supuestamente 100% eléctrico. El Peugeot 308 solamente ofrece el 53% de la autonomía que anuncia el fabricante, es decir, la mitad de la autonomía, bien, gracias. Luego el BMW Series 3 ofrece el 74% de lo que anuncia el fabricante. Eso, bueno, 74%, ahí nos comemos un 26%, bien, gracias. No está tan mal, pero pues, en fin. El único que ha cumplido con la supuesta autonomía con la batería llena en relación a lo que dice el fabricante es el Renault Megane. En ese caso sí que lo ha cumplido. Pero da absolutamente igual, porque resulta que mientras hacían las pruebas, los coches terminaban encendiendo el motor de gasolina. Antes de continuar, este video es posible gracias a Car Vertical, que es una web en donde pones el número de bastidor de cualquier vehículo y te va a mostrar un informe ultra detallado que viene muy bien si estás interesado en comprar un coche en segunda mano. Por ejemplo, aquí tengo en mi iPhone, porque lo puedes hacer directamente desde tu teléfono, aquí tengo en mi iPhone un informe detallado de un Tesla Model 3 que imaginémonos que estoy interesado en comprar de segunda mano. Lo primero, me dice que no hay ningún tipo de fraude con relación al kilometraje, que no ha sido robado, que sí que ha tenido algún tipo de accidentes y que no ha sido utilizado como un taxi. Luego te muestra mucho detalle de toda la actividad que tiene registrada Car Vertical en relación al vehículo. Cuándo se registró, cuándo pasó un mantenimiento, cuándo tuvo un accidente, cuándo fue reparado. Más adelante te muestra también si tiene financiamiento pendiente, si ha sido un coche de autoescuela, si el vehículo ha sido de la policía y demás detalles que creo que son importantes de cara a la compra de un coche en segunda mano. Más adelante te muestra si el vehículo ha sido robado no solo en el país en donde estamos, en este caso en España, pero también te muestra si el coche ha sido reportado como robado en otros países de la Unión Europea. Y más adelante, que me parece una de las cosas a mí más interesantes de Car Vertical y que donde más valor le puedes sacar a Car Vertical, es que te muestra un informe detallado de los daños que recibió el vehículo en
accidentes. En este caso, pues ha tenido un accidente en Bélgica, te muestra cuánto costó la reparación e incluso te puede mostrar fotos de los daños que ha recibido el vehículo, lo cual viene muy bien para entender qué es lo que estás comprando. Y por último, te muestra una serie de consejos de cosas que deberías de revisar antes de comprar este coche. La verdad es que está bastante bien. Car Vertical tiene un descuento para todos ustedes que están viendo este vídeo. Simplemente deben de entrar a arcos.co/carvertical o usar el código de descuento ARCOS cuando generen su primer informe. Muchas gracias Car Vertical por hacer posible este vídeo. Continuamos. En el caso del BMW es particularmente grave porque BMW te vende tecnología de geofencing. ¿Eso qué significa? El coche tiene un GPS y por lo tanto el coche puede saber exactamente dónde se encuentra en cualquier momento, no solo para la utilización de mapas, sino que en teoría detecta cuando entra en una ciudad y en ese momento apaga el motor de combustible, siempre y cuando la batería esté llena o siempre y cuando la batería tenga algo de energía. Pero lo que esta investigación ha determinado es que incluso con la tecnología geofencing, incluso cuando el coche detecta que entra a una zona de bajas emisiones y tiene batería, aún así termina encendiendo el motor de combustión. De hecho, la investigación ha determinado que tras hacer rutas y recorridos dentro de ciudades con estos vehículos, las emisiones, la contaminación es entre 5 a 7 veces más de lo que el fabricante ha anunciado. Esta es una gráfica donde se compara lo que el fabricante anuncia en cuanto a contaminación y emisión de CO2 y lo que ha arrojado la investigación. En el caso del Renault Megane anuncian una emisión de 30 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. La realidad es que emiten 138 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. En cuanto al Peugeot 308 anuncian 27 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, pero la realidad es que son 197 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y el peor de todos es el BMW Series 3, el que tiene la tecnología geofencing, que nunca debería encender el motor de combustión cuando está en ciudad. Pues bien, gracias. Anuncian 36 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, pero la realidad son 204 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. El informe de T&E con Ecoides arroja otro dato que para mí es bastante grave también, y es un tema económico. Ellos calculan que España ha invertido 21 millones de euros para dar ayudas a la compra de este tipo de vehículos. Y se refieren al Plan MOVES. El Plan MOVES está diseñado, en teoría, para ayudar a la renovación del parque vehicular dentro de España, pero una renovación de un parque vehicular que sea mucho más ecológico, una renovación de un parque vehicular que sea cero emisiones. Y no es el caso. Hemos dedicado 21 millones de euros a la ayuda para la compra de coches híbridos enchufables que en realidad contaminan entre 5 a 7 veces más de lo que argumentan los fabricantes. Y sí, estas son pruebas con 3 vehículos en particular, probablemente 3 de los peores vehículos en cuanto a emisiones o al menos en diferencia entre lo anunciado y lo real. Pero la realidad es que te puedes comprar híbridos enchufables que tienen motores de combustión muy gastones. Y no hablo de coches pequeños como un Peugeot 308 o un Renault Megane. Hablo de vehículos grandes con motores muy potentes. Hay Porsches híbridos enchufables que los consumos reales no deben de bajar de los 10 litros cada 100 kilómetros. Y esos vehículos tienen etiqueta cero y pueden entrar a la ciudad. Y aunque no entran necesariamente en el sistema de ayudas del Plan MOVES por precio, hay otros vehículos que son igual de grandes, bastante gastones, que sí que entran al Plan MOVES 3. Y eso es bastante preocupante. También hay otro tema para mí que resulta muy grave en cuanto a la industria en sí misma con relación a los híbridos enchufables. Estos vehículos están diseñados para sortear la regulación. En resumen, están diseñados para que durante la prueba de emisiones del ciclo WLTP usen lo más posible el motor eléctrico y solo al final de la prueba terminen activando el motor de gasolina. Como solo se toma ese tramo durante una prueba, porque es una prueba de laboratorio, el resultado suele ser que los coches híbridos enchufables tienen consumos de, por ejemplo, 1 o 1,5 litros cada 100 kilómetros y emisiones bajísimas. Pero no tiene ningún sentido. Un vehículo, cuando hablo de SUVs, por ejemplo, vehículos híbridos enchufables grandes, es imposible que un coche tenga emisiones de 1 litro cada 100 kilómetros. Los coches híbridos enchufables no son impulsados por unicornios y mucha magia. Así no funciona. Los híbridos enchufables son coches grandes que son incluso más pesados que sus homólogos en gasolina o diésel únicamente, pero aún así se anuncian como que consumen menos y la realidad es que un híbrido enchufable no puede desafiar las leyes de la física. Sobre todo cuando el motor eléctrico se enciende en casos muy puntuales, cuando la mayoría, de acuerdo a datos macro y no a lo que tú, persona que estás viendo este vídeo y tienes un híbrido enchufable y tu caso en particular, no. El dato macro indica que la mayoría de las personas no carga sus híbridos enchufables todos los días. El dato macro indica que la mayoría de las personas que compran coches híbridos enchufables no deberían de hacerlo porque ni siquiera tienen la infraestructura montada en casa para cargar el coche todos los días. El dato macro indica que cuando se compran flotas de vehículos, cuando gobiernos, compañías de alquiler de coches y otro tipo de empresas tipo ride sharing o car sharing
Living compran este tipo de vehículos, nunca se cargan. Lo hacen en un intento burdo de greenwashing, de decir, miren, somos ecológicos, pero el coche nunca se carga y tienes híbridos enchufables, miles y miles de híbridos enchufables que en realidad nunca utilizan su motor eléctrico. Y no solo están diseñados para sortear el ciclo WLTP, también están diseñados para sortear las regulaciones de bajas emisiones en ciudad, como vengo diciendo. De hecho, el vehículo más vendido de 2022 en España ha sido el Hyundai Tucson. Y no solo eso, sino que la variante más vendida del Tucson ha sido el híbrido enchufable. ¿Por qué? Porque el reclamo comercial es, mira, te voy a ofrecer un vehículo que no es tan caro, aunque es bastante caro, que te permite entrar al centro de la ciudad, pero no tienes que preocuparte por el tema de la carga. Como si la carga sea un tema a preocuparse, en realidad la carga no es una preocupación. Cambio de hábitos, si vienes de un coche de gasolina diésel, sin duda, pero no es una preocupación. Y aquí viene una situación bastante grave que es la del pez que se muerde la cola. España es un país que no termina de entrar de lleno en la transición hacia la movilidad eléctrica. Tenemos una cuota de mercado bastante baja en comparación al resto de Europa. El reclamo comercial, visto lo visto, de las marcas es, hey, no quieres un eléctrico, pero aquí te entrego un coche que te permite entrar al centro y que es ecológico, que es eléctrico, pero no es eléctrico. ¿Y eso qué hace? Simplemente aumenta la percepción de que el eléctrico es una mala opción. ¿Y eso qué hace? Que haya menos venta de coches eléctricos y más venta de este tipo de vehículos, lo cual causa otro efecto a su vez, que es que la gente no termina de ver coches eléctricos en la calle y desconfía, normal, lo cual hace que mantengamos la situación de una cuota de mercado baja en cuanto a coches eléctricos. No estoy diciendo que los híbridos enchufables son el principal motivo por el cual la gente no compra eléctricos. Hay decenas de motivos por los cuales eso ocurre, sobre todo aquí en España, porque insisto, si sales de nuestras fronteras, si te vas a Portugal, si te vas a Francia, no estoy diciendo Noruega, con solo irte a Portugal o Francia la situación cambia radicalmente. Es una situación muy particular de España. Por algún motivo seguimos sin creer y sin entender la importancia de la movilidad eléctrica. Aunque en el resto de Europa eso ya no es una discusión, pero aquí seguimos. Y no estoy diciendo que el híbrido enchufable sea el principal culpable de ello, pero sí estoy diciendo que es un vehículo que se está vendiendo como un punto medio en este proceso de transición cuando en realidad no lo es. Y sí estoy diciendo que es gravísimo, en mi opinión, desde un punto de vista ético, que las marcas diseñen coches no para darle el beneficio al consumidor, sino para sortear regulaciones y ciclos y demás cosas. Es gravísimo. Un coche híbrido enchufable no está diseñado para darte el mayor valor posible a ti, consumidor, a ti, propietario de uno de estos vehículos, por mucho que creas que sí. No es así. El híbrido enchufable está diseñado desde el laboratorio, desde la concepción hasta su fabricación para sortear la forma en la cual funciona el ciclo WLTP, que es parte de la regulación y es regulatorio publicar consumos y publicar emisiones basados en ese ciclo y para sortear las zonas de bajas emisiones en ciudades europeas. Esto es así. Y parte de la razón por la cual muchas personas terminan comprando uno de estos vehículos es justamente por eso, para poder seguir entrando al centro de la ciudad y no molestarse en la compra de un coche eléctrico. Y tenemos el centro de las ciudades llenos de vehículos que siguen haciendo emisiones entre 5 y 7 emisiones, como lo ha mostrado este informe, cuando no debería de ser así. Y ahora mismo tal vez no nos preocupamos tanto por el tema ecológico, pero en unos años va a ser una preocupación muy grande, nos guste o no nos guste. Y lamentablemente es así, lamentablemente estamos en esa situación. Y es triste, es triste y para mí es muy indignante. Y aquí termino diciendo lo que he dicho en otros vídeos. Las marcas nos mienten, las marcas de coches nos mienten. Esa es una realidad. Estamos en una situación gravísima en la cual las marcas de coches nos mienten, nos engañan, nos dicen consumos que no son reales, no son aproximados, sino que son absolutamente irreales. No hay forma a lo largo de la vida de uno de estos coches que se mantengan los consumos que supuestamente tienen unos híbridos enchufables. Y eso es indignante y es lamentable. Y hace unos días, cuando se aprobó la medida de que a partir de 2035 solamente se pueden vender coches cero emisiones, el vicepresidente de la Comisión Europea argumentó algo que honestamente tiene toda la razón. Europa se está durmiendo ante la transición hacia la movilidad eléctrica. Los fabricantes de coches europeos siguen buscando razones y motivos para no hacer la inversión necesaria para que se empiecen a fabricar, vender y comercializar coches 100% eléctricos. Y seguimos con la tontería del híbrido enchufable, que de verdad es una absoluta y completa estupidez. Y eso es así. Es muy triste, me cabré un montón. ¿Qué hacer entonces? ¿A dónde deberíamos de ir si no deberíamos comprar un híbrido enchufable? Yo tengo un vídeo entero, que enlazo aquí, lo pueden ver aquí, donde argumento por qué no deberías de comprar un híbrido enchufable en términos puramente económicos. Y lo digo así porque si el fabricante te dice que solamente vas a consumir 1,4 litros cada 100 kilómetros, pero la realidad se acerca más a los 5 o 6 litros cada 100 kilómetros, significa que cuando tú estabas haciendo cálculos económicos de cuánta gasolina vas a gastar realmente con ese coche, la marca te engañó, ¿no? Y vas a gastar 5 veces más. Esa es una absoluta realidad. Y yo parto por ahí. Yo creo que a la hora de elegir un coche nuevo, si vas a pensar en comprar un híbrido enchufable, y en particular si estás pensando en comprar un híbrido enchufable como el Hyundai Tucson,
que es un coche que se vende a tope, que se vende como pan caliente, o el Peugeot 3008, que también se vende como pan caliente, o el Lincoln Co. 01, todos estos coches muy populares híbridos enchufables. A la hora de mirar los precios de esos vehículos y a la hora de tomar la decisión de compra, no solamente te fijes en el precio de venta del coche. Haz un cálculo del costo total de propiedad durante 5 años. Vas a tenerlo probablemente 10, pero durante 5 años. Y te vas a llevar una sorpresa. Y hay algunos vehículos, voy a mencionar 2 en particular, porque en términos económicos puramente, no es un tema de elección personal, es un tema puramente económico. Hay 2 vehículos que son muy interesantes ahora mismo en cuanto a calidad-precio. Y es el Tesla Model Y, que ha bajado bastante de precio recientemente y es un SUV con bastante espacio interior, 100% eléctrico, y el MG4. Eso no es un SUV, es un sedán relativamente grande con un precio bastante atractivo. Yo empezaría por ahí. Y es lamentable que estemos discutiendo acerca del futuro de la movilidad eléctrica y si la autonomía y que si las baterías de litio y que si el material, cuando hoy en día estamos rodeados de una situación que es escandalosa y una situación en la cual las marcas nos mienten en la cara y nos da igual. Eso es triste y lamentable y no deberíamos de permitirlo. Y la mejor forma de no permitirlo es, como sociedad, acercarnos hacia un futuro más ecológico en donde no haya emisiones y en donde circular con nuestros coches no significa joder al futuro. Como sociedad tenemos la responsabilidad de ir ahí. Y no solamente es coches eléctricos, definitivamente, no solamente es un tema de movilidad. Hay muchas más formas de ser ecológicos. Pero ya es hora de quitarnos la tontería de que el eléctrico, los problemas del eléctrico. Les prometo, llevo 4 años con un coche eléctrico, yo voy por mi segundo coche eléctrico y les prometo que no es un problema, que de hecho es una experiencia muy superior en conducción, que no van a tener problemas de viajar, eso no ocurre. Y que además los precios son cada vez más económicos. Es solo una cuestión de tiempo, pero necesitamos como sociedad también entrar en esa fase, en la fase de la transición hacia la movilidad eléctrica y dejarnos de tonterías con los híbridos enchufables que consumen entre 5 a 7 veces más y emiten entre 5 a 7 veces más en ciudad. Por favor, dejémonos ya de la tontería. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.